enfrentando diversas modalidades de agresión, diversas modalidades de golpes de Estado. Bien, y continuando con más información de lo que está pasando, María Corina Machado, la opositora inhabilitada por el chavismo, le ganaría por 38 puntos a Nicolás Maduro. Según una encuesta, la líder de centro-derecha obtendría un 50.1% de los votos contra el 12.1% del actual mandatario venezolano. En su último estudio de julio, la consultora venezolana Mega Análisis presentó a la prensa local los resultados de su medición, donde María Corina Machado aventaja con un 50.1% en las elecciones presidenciales del 2024, mientras el presidente Nicolás Maduro obtendría solo el 12.10%, una muestra de la clara tendencia hacia la derrota del chavismo en los comicios del próximo año. La proyección de la candidata en las primarias de la oposición previstas para el 22 de octubre le otorga también una ventaja del 65% por encima de sus rivales más cercanos, como Enrique Capriles con 8.7%, Delsa Solórzano con 8.7%, Andrés Velázquez con 4.69%, entre otros. Así, María Corina, como la llaman a secas, consolida su popularidad para ser la candidata unitaria de la oposición. No obstante, estar injustamente inhabilitada por el gobierno de Maduro por 15 años más y recibir amenazas de muerte y agresiones, incluso de la guerrilla colombiana. La aspirante de 55 años, imbatible de la oposición de las primarias, aunque está injustamente inhabilitada por temor del chavismo, se ha convertido en la única candidata capaz de derrocar a Maduro en unas elecciones justas y democráticas. En las primarias de la oposición participarían unos 4.000 millones de venezolanos, registrados 17%, de los cuales unos 400.000 lo harían en el exterior. El gobierno de Maduro se ha negado a facilitar los centros electorales y ha destituido a los rectores del Consejo Nacional Electoral para impedir así los comicios. Aún así, la Comisión Interna continúa firme en la organización de los comicios. La consultora independiente ha medido la intención del voto de los electores en caso de los candidatos inhabilitados de la oposición en una presidencial, y resulta que María Corina Machado ganaría con el 50%. En Venezuela no hay segundas vueltas y derrotaría a Maduro con una ventaja de 40 puntos. Si a María Corina le impiden participar o inscribirse en el Consejo Nacional Electoral como candidata unitaria de la oposición, los demás aspirantes o opositores perderían frente a Maduro. En una hipótesis de que María Corina Machado no participara en la presidencial del 2024, Nicolás Maduro ganaría su segunda reelección con un 22%, mientras que Enrique Capriles perdería con 18% o Manuel Rosales con un 10%. El régimen chavista ha hecho lo indecible para detener la candidatura de María Corina Machado. Cada vez más que lanza un ataque y amenazas contra ella, la líder gana más puntos en popularidad en una ecuación por la victimización del liderazgo. El régimen de Maduro teme ser arropado y desplazado por el liderazgo de Machado, de ahí en la que han convertido en el principal objetivo de sus ataques, además de recibir amenazas de la narcoguerrilla colombiana, Ejército de Liberación Nacional ELN, también de los gobernadores militares venezolanos como el de Trujillo Gerardo Márquez. El auge de Machado tiene a locos a los chavistas y cubanos, tanto que Diosdado Cabello, el segundo en el mando, viajó de repente a Cuba en una visita sorpresiva. Es posible que en La Habana los jerarcas hayan analizado este fenómeno y trazado una nueva estrategia para enfrentarla, han comentado algunos analistas. La favorita de las encuestas no esconde su emoción por el gran respaldo popular que ha logrado en su campaña. Su fenómeno electoral es indetenible y llega a cada rincón de Venezuela. Esta semana, en su gran gira por cabinas la costa oriental del lago de Maracaibo, estado Zulia, María Corina Machado, rodeada en una multitud, ratificó que irá hasta el final para sacar a Maduro. El 22 de octubre le quedará claro a Maduro que tiene los días contados, había dicho. Los manifestantes le corearon: no tenemos miedo. Su eslogan, la campaña hasta el final, que ha calado fuerte en el país, ha sido copiado incluso por el chavismo. Diosdado Cabello retó a María Corina Machado de que el gobierno también irá hasta el final, sin aclarar lo que significa. Si, mis amigos, estas son las noticias del momento. Vamos a ver dónde va a parar todo eso, porque definitivamente al régimen le pueden estar quedando las horas contadas, señores. Vamos a ver qué va a ocurrir con todo esto. Atención a todo esto, porque informes de Estados Unidos han dicho que Maduro permite que organizaciones criminales transnacionales actúen en Venezuela. Así lo habrían dejado claro. La Oficina de Responsabilidad del Gobierno estadounidense aseguró que la inestabilidad política del país gobernado por socialistas proporciona un ambiente de contrabando. Afirmó que la estructura política corrupta y la inseguridad favorecen a los funcionarios que participan en presuntas actividades ilícitas para obtener ganancias ilegales. El gobierno de Nicolás Maduro permite que organizaciones criminales transnacionales, entre las que están incluidos grupos extranjeros designados por terrorismo, operan en Venezuela
para el narcotráfico y otras acciones criminales. Así lo afirmó la Oficina de Responsabilidad del Gobierno estadounidense en los informes recientes, en respuesta a una solicitud que hizo el senador Jim Gingrich en marzo del 2021. La inestabilidad política del país, aseguró, proporciona un ambiente de contrabando permisivo y la estructura política corrupta y la inseguridad. Permiten además que los funcionarios participen en presuntas actividades ilícitas para obtener así ganancias ilegales. Entre el 2017 y el 2022, dijo la oficina estadounidense, el Departamento de Estado determinó que Venezuela es un país de lavado de dinero y de corrupción. En el 2023 se informó a los comités del Congreso sobre la influencia en la región del país gobernado por los socialistas. Atención a todo eso, porque informes de Estados Unidos han dicho que Maduro permite que organizaciones criminales transnacionales actúen en Venezuela. Así lo habrían dejado claro. La Oficina de Responsabilidad del Gobierno estadounidense aseguró que la inestabilidad política del país gobernado por socialistas proporciona un ambiente de contrabando. Afirmó que la estructura política corrupta y la inseguridad favorecen a los funcionarios que participan en presuntas actividades ilícitas para obtener ganancias ilegales. El gobierno de Nicolás Maduro permite que organizaciones criminales transnacionales, entre las que están incluidos grupos extranjeros designados por terrorismo, operan en Venezuela para el narcotráfico y otras acciones criminales. Así lo afirmó la Oficina de Responsabilidad del Gobierno estadounidense en los informes recientes, en respuesta a una solicitud que hizo el senador Gingrich en marzo del 2021. La inestabilidad política del país, aseguró, proporciona un ambiente de contrabando permisivo y la estructura política corrupta y la inseguridad. Permiten además que los funcionarios participen en presuntas actividades ilícitas para obtener así ganancias ilegales. Entre el 2017 y el 2022, dijo la oficina estadounidense que el Departamento de Estado determinó que Venezuela es un país de lavado de dinero y de corrupción. En el 2023 se informó a los comités del Congreso sobre la influencia en la región del país gobernado por los socialistas. Se describió, de acuerdo con los informes, como la corrupción en varios niveles permitía el crimen transnacional, como el tráfico de drogas, oro, armas y personas, y como se había socavado la seguridad regional y contribuido a la crisis humanitaria. Así señaló que en mayo pasado se reveló cómo se trafica cocaína colombiana a través de Venezuela con destino a Estados Unidos, Europa y África, cómo el ambiente en Venezuela permite que individuos corruptos colaboren con narcotraficantes y cómo la situación del país atenta contra los objetivos antinarcóticos estadounidenses. La Oficina de Responsabilidad, las autoridades norteamericanas dieron a conocer asimismo las principales organizaciones de crímenes transnacionales en Venezuela y sus actividades, sus presuntos vínculos con el régimen de Nicolás Maduro y las fuerzas de seguridad venezolanas y las acciones de Estados Unidos para contrarrestar esas actividades criminales. La Oficina de Responsabilidad del Gobierno estadounidense indicó que los flujos financieros ilícitos relacionados con Venezuela incluyen la venta de materias primas como el petróleo y el oro, entre otros, así como el tráfico de drogas. Afirmó que el petróleo que se sigue exportando a países como China se mantiene como una fuente de ingresos para Venezuela y advirtió que ha servido también como un mecanismo para el fraude y la corrupción, según funcionarios del Departamento del Tesoro. El oro extraído ilegalmente, aseguró, se ha refinado y sus orígenes se ocultan en el Caribe, América Latina, Medio Oriente y África, antes de ingresar a los mercados internacionales, de acuerdo con una investigación financiada por el gobierno de Estados Unidos. Posteriormente, dijo la oficina, el oro venezolano se exporta a países de Europa, Medio Oriente y Asia Oriental. En los informes también se expuso, según el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, que funcionarios del régimen de Nicolás Maduro colaboraron con el Ejército de Liberación Nacional y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para transportar cocaína a través de Venezuela. Actores venezolanos, incluidas organizaciones criminales, individuos corruptos del régimen de Nicolás Maduro y otros, intentan exportar esos productos en el mundo y toman medidas para enturbiar sus orígenes. Los actores venezolanos utilizan empresas ficticias y contactos familiares o comerciales que actúan como operadores para ocultar sus activos. Las élites venezolanas continúan utilizando complejos mecanismos transnacionales para poder así almacenar y comercializar su riqueza en el extranjero, según una investigación financiada por el Estado. Así lo han expuesto. Estas son las noticias del momento, mis amigos, noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Bueno, mis amigos, como siempre los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like. Gracias a todos por su gran sintonía y chao.